El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo para la comunidad santabarbareña. Mi nombre es Sara Muner Arbeláez, yo soy la fisioterapeuta del Hospital Santa María y hoy les vengo a hablar de un tema en realidad que es muy importante y que muchas de las personas, que en este caso lo comento por los pacientes que llegan a mi consultorio, no saben en el momento de elegir los dispositivos de movilidad asistida o no saben en este caso cómo utilizarlos. Este es un espacio reservado por el Plan de Intervenciones Colectivas que está liderado por el Hospital Santa María, la Alcaldía de Santa Bárbara y la Gobernación de Antioquia. Entonces vamos a empezar por mencionarles qué son y para qué sirven los dispositivos de movilidad asistida que normalmente se presentan en trastornos musculoesqueléticos. Listo. Entonces, los dispositivos de movilidad asistida, según la Organización Internacional de Normalización, son aquellas ayudas técnicas, tanto productos como instrumentos, equipos o sistemas que son técnicos que están utilizados en personas en situación de discapacidad o que en este caso, como les indiqué, tienen algún trastorno osteomuscular. Normalmente la intención de estos dispositivos son especialmente prevenir lesiones o dolores musculares futuros, compensar, mitigar o neutralizar una deficiencia o alguna limitación para la marcha. Entonces hoy les voy a comentar los 4 dispositivos más comunes, que son el caminador, el bastón, las muletas y las sillas de ruedas. ¿Qué les voy a especificar en este caso? ¿Cuáles son las características para definir o para seleccionar o elegir cuáles son los que necesito? Y al momento de ya tú utilizarlo, de elegir, bueno, yo ya elegí las muletas, entonces, ¿cuáles son las indicaciones o consideraciones que yo debo tener en cuenta para utilizar dichas muletas en este caso? Entonces, vamos a empezar con los caminadores. Entonces, los caminadores son unos dispositivos ortopédicos que en este caso nos permiten realizar una marcha apoyándonos ambas manos sobre las almohadillas, que en este caso vemos aquí, las almohadillas, y sobre nuestras extremidades inferiores. Por ser un dispositivo de 4, en este caso, se puede decir que paticas para el apoyo, pues aumenta considerablemente la base de sustentación y por tanto si yo aumento la base de sustentación, pues va a ser más estable y va a haber mayor equilibrio en este paciente. También es importante mencionar que por tener 4 bases de sustentación, que en este caso son las que obtienen en el caminador, pues esto proporciona una mayor seguridad psicológica al paciente. ¿Por qué? Porque al yo tener mayor apoyo, pues obviamente voy a perder como ese miedo a caerme porque tengo más apoyo a nivel del caminador. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando utilizamos un caminador? Entonces, lo primero es que la altura de ese caminador se debe regular de tal manera que el apoyo, que en este caso sería las manos, que vemos aquí, les estoy señalando donde la imagen debe estar aproximadamente a la altura de los trocánteres mayor. Los trocánteres mayor normalmente están como a nivel de cuando empieza nuestro glúteo, más o menos como a nivel de cadera. Entonces, la altura debe ir a ese nivel y que los codos estén normalmente a 10 o 20 grados de flexión. Es muy importante
para tener en cuenta cuando vamos a elegir un caminador, y es que debe haber un buen tono muscular. ¿Qué significa esto? Que el paciente tenga buena fuerza en ambos miembros superiores para poder sostener la sobrecarga que se está generando en miembros inferiores. Se debe valorar antes de utilizar este medio el equilibrio y la fuerza que tenga el paciente en ambas extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores, porque aunque tenga una base de sustentación más amplia, pues puede confundir o puede generar una desestabilización que nos puede hacer caer y generar, pues en este caso, una lesión o una fractura o un trastorno mayor. Ahora vamos para los bastones. Entonces, los bastones son los dispositivos más sencillos y más utilizados para las personas que tienen normalmente una afectación en un hemicuerpo. ¿Qué quiere decir un hemicuerpo? Que nos pasó algo en la piernita derecha o en la mano derecha, entonces utilizamos el bastón y los implementos en mano izquierda, porque se considera que se debe utilizar solo en pacientes que tengan afectaciones en hemicuerpo, porque cuando hay afectaciones de ambos hemicuerpos, pues obviamente el bastón solo va a ser un sostén para un ladito y nos va a dejar descompensado el otro lado. Entonces, para bastones se recomienda que las personas lo elijan cuando solamente hay un daño en un hemicuerpo, sea derecho o izquierdo. Si hay afectación en ambos, obviamente inmediatamente se elige la medida de caminador, que lo expliqué anteriormente. Entonces, como el bastón solamente va indicado para un hemicuerpo, pues obviamente disminuye la base de sustentación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que hacer más esfuerzo para poderse movilizar con el bastón, y puede obviamente en este caso ayudar a descargar más parcialmente el peso sin necesidad pues de haber tanta sobrecarga en miembros superiores que se genera con la utilización de los caminadores. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta si ya decidimos que el método, que el dispositivo que más nos queda son los bastones? Entonces, la mano del paciente debe sujetar la empuñadura, que normalmente se recomienda que también sea con almohadilla, y quedar en ligera flexión dorsal, y que la flexión del codo, como le expliqué anteriormente, sea entre 10 y 20 grados. Entonces, para que el bastón sea eficaz, pues debe situarse normalmente a unos 10 o 20 centímetros del cuerpo. Pacientes que me han llegado al consultorio normalmente utilizan el bastón muy alejado del cuerpo. Se recomienda que no esté a más de 20 centímetros del cuerpo, y en cuanto a longitud, que sea también la distancia que hay entre el trocánter mayor, que como les expliqué anteriormente es como la columnita cuando ya empieza el glúteo medio, y hasta el piso con calzado. Si la marcha del paciente es pendular u oscilante, se recomienda que sea mayor, que sea un poquito más arriba el apoyo, en este caso como lo muestran aquí, sea un poquito más arriba el apoyo del paciente para que no pierda esa estabilidad. Como el bastón les expliqué anteriormente, solamente se utiliza en un hemicuerpo, porque hay una afectación solamente de un hemicuerpo, se debe colocar al lado contrario de la lesión. Si tú estás lesionado en la pierna izquierda, el bastón se debe usar en el hemicuerpo derecho. Listo, eso debe quedar claro, porque normalmente muchos de los pacientes que vienen a fisioterapia, que ya están utilizando solamente una muleta, la están utilizando en el ladito malo. No, las muletas, cuando es una, o el bastón, se utilizan en el lado contrario a la lesión, siempre en el lado bueno, no en el lado malo. Listo. Vamos ahora con las muletas. Entonces, las muletas son dispositivos ortopédicos también muy utilizados, que normalmente los recomiendan mucho cuando no requieren que haya tanta sobrecarga en miembros superiores, sino que haya un apoyo directo sobre el tronco, lo que proporciona en este caso pues una mayor estabilidad, porque deja las manos del paciente
libres todo el tiempo. Entonces hay diferentes modelos en el mercado, pero las más frecuentes son en este caso estas dos que muestro aquí, que esta es una muleta axilar normal y la otra es una muleta axilar pero es regulable. ¿Por qué me interesa más que si tienen la posibilidad de conseguir las muletas regulables? Porque se ajustan, en este caso, a tu altura y a tu capacidad en cuanto a medidas antropométricas. Listo. Entonces, ahora les voy a explicar qué se debe tener en cuenta para utilizar las muletas. Entonces, lo primero es que las muletas se deben sujetar entre la cara interna del brazo, como lo muestro aquí con el mouse, y la cara anterolateral del tórax. Normalmente se debe dejar como una distancia entre el huequito axilar y la almohadillita. La almohadillita axilar normalmente de 5 centímetros. Entonces, este apoyo, como lo expliqué anteriormente, pues debe estar muy almohadillado con materiales que nos generen como una espumita, porque se debe impedir que haya una compresión del nervio radial en la axila. Por la axila pasa el nervio radial, que normalmente es el que nos genera como movimiento en varios músculos de miembro superior. Entonces, generar una compresión en este nervio radial pues puede generar molestias que no son las recomendadas y de pronto una pérdida de fuerza muscular en ese miembro superior. Entonces recuerden que debe quedar a 5 centímetros del hueco axilar. Y para mantener una buena estabilidad, este apoyo, que normalmente se llama una contera, debe estar situado más o menos a 10 centímetros por delante y por fuera, como se muestra aquí en estos números, alejado del paciente. Entonces, las muñecas, en este caso aquí en la empuñadura, deben de quedar con buena firmeza y se debe flexionar el codo, como ya lo mencioné, más o menos a entre 20 y 30 grados de flexión. Vamos ahora para las sillas de ruedas. Normalmente se elige una silla de rueda cuando el paciente, donde la marcha pues está imposibilitada y se hace pues necesario el uso de esta silla de ruedas. Normalmente se recomienda que las sillas de ruedas sean mecánicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso para el paciente transportarse sea de manera manual y con poco peso, que obviamente en este caso pues permite al paciente que se pueda desplazar por sí solo. Si definitivamente hay una debilidad muy marcada en miembros superiores o una alteración en miembros superiores o en las manos, que el paciente, digamos que en este caso por falta de fuerza muscular o por alguna afectación a nivel de tono muscular, no puede hacer el agarre en los aros, pues debe ya tomarse la decisión de utilizar algún modelo de propulsión eléctrica. Listo, eso es todo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a elegir la silla de ruedas? Entonces, lo primero es que debe adoptarse una postura que sea correcta y cómoda para los usuarios que en este caso están permanentemente en silla de ruedas. Debe haber una buena alineación entre tronco, que en este caso lo señalo aquí con el mouse, tronco, cadera o pelvis y rodilla y tobillo. Entonces deben estar todos estos componentes alineados a 90 grados. El paciente debe tener un buen equilibrio en sedestación, o sea, un buen control de tronco. Si no hay, igual existen correas adaptativas para pacientes que no tienen control de tronco, pero es muy importante que cuando se utilice estos medios y más de propulsión mecánica, pues el paciente tenga un buen control de tronco. Muy importante, prevenir las úlceras por presión.
Normalmente una úlcera por presión se da por posturas mantenidas donde tenemos como las prominencias óseas o los huesitos más saliditos. ¿Qué se recomienda para estas úlceras por presión? En primera instancia, que la silla de ruedas tenga almohadilla, o sea, que esté el asiento y el espaldar con almohadilla. Y lo segundo, cambiar de postura siquiera cada 2 horas o 3 horas. ¿Por qué se recomienda esto? Que pasemos, por ejemplo, de la silla a la cama, de la cama en posición de ladito, en posición boca arriba y en posición para el otro ladito, para que no sobrecarguemos un solo lado y facilitar la movilidad de los brazos. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda pues la información que acabo de suministrarles. Recuerden que igual aquí en fisioterapia está habilitado el servicio. Si tienen alguna duda, inquietud con estos dispositivos de movilidad asistida, pueden acercarse a mi consultorio y ya yo les indicaría cuáles serían las medidas utilizadas para cada uno de ustedes y cuáles serían las maneras de utilizarlo, sea un apoyo unipodal de un solo ladito o un apoyo bipodal. Que estén muy bien, cordial saludo.